Bien, mis queridos hermanos, amigos, oyentes, ha llegado el momento en que vamos a sumergirnos en la epístola de Santiago. Vamos a poner un paréntesis en la epístola a los Gálatas con el comentario de Lutero para entrar a esta epístola de Santiago que ha sido tan mal entendida a lo largo de los años, de los muchos años. Y gracias por sintonizarse, puesto que lo aprecio muchísimo, es su tiempo, su interés. Yo sé que tal vez pudiera estar escuchando otros temas, y le agradezco mucho a usted y al Señor por estar conectado con este servidor. De paso, le ruego, le suplico que le ponga el me gusta al dedito, toque la campanita y se suscriba para que se puedan difundir estos videos de estas conferencias de Santiago. Bueno, y el gran interés por la epístola de Santiago es porque Santiago muy claramente dice que el hombre es justificado por las obras y no por la sola fe. Mientras Lutero y el apóstol Pablo, o Lutero apoyándose en el apóstol Pablo, exclama, enseña, proclama, predica que el pecador es justificado por la sola fe. Y a lo largo de los siglos, los eruditos, los estudiosos de la palabra han estado tratando de desenredar y de coordinar y de tratar de lograr que estos dos puntos de vista encajen. Bueno, aquí va mi contribución por lo que valga. Ustedes dirán si será una contribución. Por eso les ruego que escuchen atentamente. En primer lugar, voy directamente a la pregunta. ¿Es Santiago una epístola de paja? Bueno, este servidor responde absolutamente que no. La epístola de Santiago es una epístola, diría yo, de acero, de titanio. Es fuerte, es sólida. Me gusta la epístola de Santiago. Encuentro cosas preciosas en la epístola de Santiago. Y digo que es titanio y es de acero porque estos elementos se usan en las cosas más fuertes que se encuentran hoy en la aviación, en la navegación espacial. Se usa mucho el titanio, se usa mucho el acero. Y también se usa el carbón que ha sido comprimido a calor. Yo también incluiría allí que esta es una epístola de fibra de carbón comprimida y que resiste muchísimo. De tal modo que quiero despejar cualquier duda que aquí yo me voy a presentar y decir, no, que Santiago es una epístola de paja. Y les voy a decir por qué. Porque la misma escritura, el mismo apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que en Santiago yo voy a encontrar cosas para instruir en la justicia por la fe. En la justificación por la fe yo voy a encontrar, y les voy a adelantar que ahí está. No es que yo lo encontré,
pero hay un gema de justificación por la fe en Santiago que casi nadie se da cuenta que esa gema existe en Santiago. Y con esa preciosa gema se puede resolver todo el tema de la justificación y la diferencia de que hay entre Santiago y Pablo. Les adelanto que vamos a encontrar una joya, un tesoro escondido en la epístola de Santiago. Así que no es una epístola de paja, la considero una epístola fuerte, sólida, es de titanio, es de acero, es de carbono comprimido, es muy fuerte y es útil para todas las cosas que hemos leído, principalmente para instruir en justicia, y les va a sorprender. Bueno, también debo decir al principio que aquí yo creo que va a haber algunos que se van a sentir validados, confirmados, y otros no, con lo que voy a encontrar junto con ustedes en la epístola de Santiago, puesto que seguramente hay algunos que quisieran que yo dijera que Santiago es una epístola de paja. Sorry, lo lamento, yo no he encontrado eso allí en Santiago, no he encontrado paja. Fíjense ustedes acá que este bulto de paja está como una ilustración, pero no está para decir que yo creo, que yo enseño que Santiago es una epístola inservible, que no tiene fuerza, que no se puede construir con la epístola de Santiago. De hecho, entendiendo la epístola de Santiago bien, podemos ver la potencia y la fuerza de la justicia de Dios en Cristo en esta epístola de Santiago. Bueno, y los que quisieran que yo dijera que Santiago es la epístola más útil para comprender el Evangelio, la vida de Cristo, su entrega, su vida pura, santa, recta, justa, el significado de su muerte, de su sepultura, de llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, tampoco lo van a encontrar en las cosas que yo voy a decir, porque la epístola de Santiago tiene otro tema, tiene otro acercamiento. Así que no es ni de paja, ni es la más útil de todas las epístolas para comprender el Evangelio, pero tiene su lugar muy apropiado y correcto entre las demás epístolas y no se le puede restar nada a la epístola de Santiago. Otra razón por la que yo creo que la epístola de Santiago no es una epístola de paja es porque el mismo Señor Jesús en el aposento alto, hablando de las Escrituras, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aunque aquí Jesús se refería directamente a los escritos del Antiguo Testamento, siendo escritura, tenemos que incluir en las Escrituras todo lo que la Iglesia cristiana, desde su inicio, canonizó como los libros y la lista de libros que van a ejercer en
la doctrina de la salvación y en la vida del cristiano. La epístola de Santiago no tomó a Jesús por sorpresa. No es que Jesús allí en el aposento alto se estaba rascando la cabeza diciendo, ay, pero va a haber un tal Santiago que va a escribir cosas que van a tener a mucha gente confundida. Debo decir tal vez las escrituras menos la epístola de Santiago. No, el Espíritu Santo habló mediante sus siervos y ellos escribieron las escrituras según Dios les fue infundiendo su aliento. La palabra que existe allí en el griego, toda escritura es inspirada por Dios, realmente tiene otro sentido muy parecido, porque en la respiración hay una aspiración y una respiración, es decir, se aspira y se bota el aire. Lo que allí se refiere que toda escritura es inspirada es realmente insuflada, que Dios sopla por medio del Espíritu Santo pensamientos y todo lo que el autor va a necesitar para que refleje la palabra de Dios. Imperfectamente, porque el lenguaje humano es imperfecto. Nosotros dependemos de modos verbales y modos de los sustantivos y cosas así. Todo eso contiene la imperfección de Babilonia, de la Torre de Babel. Pero el Espíritu Santo es el responsable por insuflar, soplar en la mente de los autores bíblicos lo que es la palabra de Dios. Así que yo no estoy aquí de ninguna manera para cuestionar al Espíritu Santo tomando a ese hombre Santiago y quitarle la inspiración al Espíritu Santo y decirle, ay, qué pena que te equivocaste con Santiago, Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Yo veo en Santiago una carta de un apóstol lleno de amor, lleno de preocupación y mucha entrega al Señor, un hombre firme, justo, recto, que habla de su vasta experiencia en la iglesia. ¿Y quién era ese Santiago? Ese Santiago era uno de 3 Santiagos, según los eruditos. 2 Santiagos estaban entre los 12 apóstoles. Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo. Pero hay un tercer Santiago, que se le llama Santiago el Justo. Y los eruditos piensan que ese Santiago es el hermano de Jesús, a quien le fue dado la dirección de la iglesia de Jerusalén. Por eso lo vemos nosotros en el concilio de Jerusalén. Y vemos como Santiago de alguna forma está detrás de bambalinas, dirigiendo y administrando la iglesia, no solo de Jerusalén, pero influyendo en las iglesias. A este Santiago, medio hermano de Jesús, dicen algunos, medio hermano de Jesús, se le llama Santiago el Justo. Y se le atribuye a él esta epístola de su mano, donde él dice al comenzar
dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, ¿por qué este título es que yo le he dado acá en esta conferencia? Epístola de paja. ¿Quién tuvo el atrevimiento de llamar a esta epístola una epístola de paja? Pues yo creo que algunos de ustedes saben y otros no. Ese atrevido fue alguien que, bueno, si tuviera vida yo me consideraría el mejor amigo de él. Quien llamó a Santiago, a la epístola de Santiago, una epístola de paja, fue el mismo reformador Martín Lutero. Sí, cáiganse de sus asientos allí donde están ustedes, porque a algunos les va a venir de sorpresa. Ustedes se han dado cuenta en el comentario de la epístola a los Gálatas que hemos estado leyendo, cómo Lutero tenía esta pasión por la doctrina de la justificación por la fe. Era algo que movía todo su ser, que lo impulsó a él a la reforma, a reformar la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica. Y debido a ese impulso que él tenía por la doctrina de la justificación, por la sola fe, entonces se conmovieron los pilares de la Iglesia romana y surgió la Reforma Protestante, y nosotros somos parte de esa reforma. Sucede que Lutero se dedicó a traducir la escritura desde el latín, desde la Vulgata y los idiomas originales, el hebreo, el griego, el arameo, al idioma alemán de su día. Y lo logró. Era un hombre muy hábil en la palabra, en la traducción. Y logró la traducción. Luego se dispuso a escribir una introducción al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento de esa misma edición de la Escritura en alemán, el alemán moderno de su tiempo. Y en la introducción del Nuevo Testamento que escribió Lutero, explicando cada uno de los libros, cuando él llega a la epístola de Santiago, en la primera edición de esa traducción de 1522, es donde Lutero llama a la epístola de Santiago una epístola de paja, porque no contiene, según Lutero, no contiene esa claridad del Evangelio de que Cristo es nuestro sustituto, vivió, murió, resucitó a nuestro favor. No obstante, Lutero la dejó en la Biblia que tradujo. Algunos equivocadamente enseñan que Lutero la extirpó de la Biblia del alemán, pero no es así. Él dejó la epístola de Santiago en su versión de las Escrituras. Luego, en el año 1537, cuando vuelve a publicar la misma Biblia, Lutero saca esa frase y esa crítica de la epístola de Santiago. En vez de sacar a Santiago, Lutero saca su crítica
de la epístola. De hecho, toda esta frase de que la epístola de Santiago es una epístola de paja. Y bien, de allí en adelante quedó de todos modos marcado Lutero por lo que había dicho de Santiago. Pero no así. Algunos eruditos que se han dedicado a estudiar las citas bíblicas que usó Lutero en sus escritos han dicho que han encontrado que hay casi el 50% de las citas bíblicas de Lutero en sus escritos son tomadas de la epístola de Santiago y las usa debidamente, no de una manera negativa, sino que Lutero usa la misma epístola que una vez él consideró una epístola de paja, ahora las estaba usando de una manera firme para apoyar el evangelio. De tal modo que con mi buen amigo Lutero, por así decirlo, yo no estoy de acuerdo con su primera crítica de la epístola de Santiago. Él tal vez estaba demasiado apasionado por el artículo de la justificación, aunque uno no puede apasionarse demasiado por el artículo de la justificación. Pero tal vez en su celo es todo lo que podía ver y no logró ver la justificación por la sola fe en la epístola de Santiago, porque sí existe, a pesar de que Santiago dice que no es solamente la fe, sino el hombre es justificado por las obras. La epístola de Santiago también enseña la justificación por la misericordia y la gracia de Dios. Así que yo no estoy acá para disculpar a Lutero y rebajar la importancia de la epístola de Santiago, sino para afirmar la obra del Espíritu Santo en este hombre de Dios, Santiago. Y de hecho, mis respetos a Santiago, y es una razón más por la que yo no puedo rebajar la obra de este gran hombre, porque Santiago fue muerto en Jerusalén, lo llevaron encima de un tarapete, lo echaron abajo al piso de piedra, sobrevive la caída y luego viene alguien con un mazo, según la tradición, viene alguien con un mazo y le da el golpe mortal a la cabeza. Y así muere Santiago el justo. De tal modo que él está entre los primeros mártires de la iglesia cristiana. Y un hombre de ese calibre, un hombre de esa estatura moral y de fe, de celo por el pueblo de Dios, no va a estar tratando de engañar o de decir alguna cosa que no sea lo que él entendió le fue dado por el Espíritu Santo. Ahora, hay algunas cosas en esta epístola de Santiago que hacen cuestionar un poco cómo
esta epístola fue aceptada por la iglesia. Porque a pesar de que este Santiago escribió la epístola tal vez tan tardíamente como el año 80, eso lo haría él muy anciano, pero digamos, la epístola de Santiago no comenzó a circular entre las iglesias, sino hasta el año 300, cuando por primera vez se encuentra una cita de esta epístola en otra epístola que no está en el canon, que se llama Epístola de las Vírgenes o a las Vírgenes. Una epístola que equivocadamente, diría yo, promovía la virginidad no solamente entre las mujeres, sino también en los hombres como una manera de seguir al Señor. Y allí en esa epístola de las vírgenes, alrededor del año 300, es la primera vez que se encuentra esta cita, que se cita a Santiago 2 veces en esa epístola. Es cuando comenzó a circular. La primera vez que se encuentra a esta epístola dentro de la lista de los libros del Nuevo Testamento es en el año 367, cuando el obispo Atanasio de Alejandría incluye la epístola de Santiago entre las cartas que él afirma son las que predican la salvación y la vida de fe. Y fue así como, mediante el listado de Atanasio de Alejandría, la epístola de Santiago fue incluida posteriormente y aprobada por los concilios de la Iglesia. Hubo 4 escritos que lograron entrar en el Nuevo Testamento, ojalá me recuerde de todos ellos, tardíamente. Una, la epístola a los Hebreos; otra, la epístola de Judas; y otra, la epístola de Santiago. Creo que hay una por allí que se me está olvidando, puede ser una de las cartas de Juan o de San Pedro apóstol. Yo lo voy a rectificar para la próxima conferencia para que nadie esté aquí confundido en cuanto a las últimas epístolas. Pero esas epístolas, por ejemplo, Apocalipsis, Hebreos y la otra epístola que se me escapa, esas epístolas estaban en circulación antes de que se conociera la epístola de Santiago, es decir, de lo que nosotros sabemos de nuestra perspectiva. Pero fueron incluidas en el listado de Atanasio, en una carta que él escribió a todas las iglesias. Creo que fue una carta convocando a las iglesias a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús en el año 367. Atanasio, obispo de Alejandría. De tal modo que tenemos acá una epístola que sobrevivió tal vez el abandono por un tiempo y luego surgió otra vez. El Espíritu Santo no quiso que quedara en el abandono o en el olvido como otras cartas que se habían escrito, pero nunca llegaron a formar parte del canon de los libros aceptados por la Iglesia en sus concilios, y sobrevivió. Y entonces la epístola de Santiago se encuentra por esa razón hoy en el listado de el Nuevo Testamento, y nosotros la usamos
Y muchos se dejan confundir por algunas aparentes contradicciones entre Santiago y la epístola de Gálatas de Pablo y de Romanos y tal vez otros lugares. Y entonces, inclusive, en la tradición de la iglesia cristiana en sus diferentes denominaciones, ha habido un acercamiento de, por ejemplo, la iglesia católica romana, la ortodoxa y otras, como también unas iglesias modernas sectarias, la iglesia adventista del séptimo día entre ellos, como también los testigos de Jehová, que usan la epístola de Santiago como la fuente y el recurso principal para enseñar la justificación. Mientras que otras iglesias que surgieron directamente de la Reforma, por ejemplo, las iglesias de la tradición luterana, en gran parte hay algunas que ya han perdido su matiz o su identidad netamente luterana, pero la luterana, las iglesias presbiterianas de Calvino y otras que todavía se aferran a la enseñanza de la justificación por la fe según la enseña Pablo. Y siempre ha habido esta controversia de que una no empata con la otra. Entonces el catolicismo pretende, y las sectas, por ejemplo, mi punto de referencia, yo he dicho antes, es el adventismo, pretenden negar lo que Pablo dice o cambiar y modificar a Pablo usando a Santiago, y los que están en la línea de la Reforma protestante entonces usan a Pablo para negar lo que Santiago dice sobre la justificación por la fe. Basta, suficiente aquí con la primera conferencia de esta serie de la epístola de Santiago. Que quede claro que este servidor no cree que la epístola de Santiago es una epístola de paja. Pero antes de irme, quiero decirles que por la sola fe en Jesucristo, tus pecados han sido perdonados para siempre, por la pura gracia. Y eso es tuyo por la sola fe, para la honra y la gloria de Dios.